¿El gobierno cree que perdió solo por plata? Bueno, claramente el diagnóstico del gobierno es que perdió por la economía. Ayer lo tuvimos a Alberto Fernández, su primer anuncio post-paso fue económico y ahora esta visita claramente es una visita económica también. ¿Te parece, Fer? Lo incorporamos a esta charla, Esteban Lafuente de la redacción, para hablar un poco también de esta economía post-paso que se está planteando el gobierno. Esteban, buen día. Hola Flor, Fer, Gaby, ¿cómo están? Acá estaba comentando Gaby Sibla también que se está efectivamente evaluando la posibilidad de un nuevo IFE. Sería el tercero, ¿no? Sería sí. Esta ronda que, como decía Gaby, está evaluándose, sería acotado en comparación con lo que fue el IFE en los meses del año pasado en esas entregas durante la pandemia, no para esos 9 millones, sino para un universo más acotado. Ayer Matías Culfas hablaba de medidas para el sector informal, estaría enfocado un poco en ese sentido. El tema también que está en debate y genera tensiones dentro del equipo económico es cómo se va a financiar y desde dónde van a salir los recursos para cubrir ese gasto, que es un gasto muy importante, sería un monto mayor a estos 10.000 pesos que había sido el año pasado, pero que presiona porque en un contexto donde el sector público está con déficit y se prevé que en estos meses sea mayor, ¿en qué medida se financia? Si hay que recurrir a más emisión de pesos del Banco Central, y lo que advierten algunos es, ojo, porque esa mayor emisión de pesos que permitiría dar algún estímulo al consumo y aliviar el bolsillo de quienes reciban este tipo de medidas, puede generar presiones por el lado de mayor inflación o mayor presión de valor y extender las brechas cambiarias. Por eso es que está el debate hoy. ¿En cuánto va a pasar, sí, Flor? Al respecto, hoy en principio estaban subiendo los dólares alternativos, los dólares financieros. El blue estaba ahí también, poquito me parece más arriba que ayer. ¿Está evaluando el mercado que estas medidas son pan para hoy, hambre para mañana, digamos, que pueden generarle una complicación más grande al gobierno desde el punto de vista económico hacia adelante? Exacto, ayer lo que vimos con toda la baja de los tipos de cambio y las subas en las acciones era una cuestión de euforia especulativa de ver un tipo de cambio de tendencia. Lo que pasa es que no hubo medidas concretas y estos rumores que empiezan a aparecer son, como decís vos, el gobierno puede acelerar en estas medidas de ampliar el gasto con un claro tinte electoral, pero que puede generar cuestiones o consecuencias negativas pensando en que todos esos pesos que se vuelan en la economía terminen presionando por la brecha y generando mayor inflación, que es el problema de base, que es lo que genera la pérdida de poder adquisitivo, y eso es lo que se ve reflejado en, como decías vos, después de la baja de ayer, la suba en los tipos de cambios paralelos, el blue y los financieros. Lo que hay que preguntarse ahí también, Esteban, es si el ministro que va a tomar estas decisiones va a ser Guzmán o va a ser otro, ¿no? Porque Guzmán es el que viene mirando muy de cerca los números de las cuentas públicas y el que viene hablando con el FMI de mantener controlados esos números, ¿no? Exacto, y de hecho él fue el que, sobre todo en el primer semestre, impulsó esta baja en el gasto de la semana. En declaraciones a medios hablaba de cómo la ley de solidaridad y todos los cambios habían permitido que el déficit fiscal baje sin ajuste, pero el ajuste, por ejemplo, en las jubilaciones, que es otro de los temas que está en debate, de qué manera se puede trabajar con algún nuevo bono o algún tipo de incentivo para que el poder adquisitivo de las jubilaciones vuelva a subir, pero son todas medidas que, por un lado, permiten darle más aire al consumo, pero por el otro complican el sendero de déficit, que es lo que Guzmán en los meses anteriores venía defendiendo como una medida para tranquilizar o estabilizar la economía, y esa es la tensión que viene de cara a las elecciones de noviembre. O sea, estamos hablando, en principio, para recapitular las medidas que se están estudiando. Un IFE nuevo para un universo más acostado, tal vez para los que están en la informalidad, y por otro lado, un aumento o algún bono para los jubilados. Exacto, y el otro tema que también estaba en discusión, lo habíamos comentado acá, hace algunas semanas se había adelantado todo el cronograma de establecido de aumentos que llegaba hasta el año próximo, de ajustes en el salario mínimo vital y móvil. Concluía en septiembre y se había acordado en algún momento convocar al Consejo para que haya nuevos aumentos en los meses que vienen, que habían sido los que en realidad se adelantaron, que llegaban hasta el primer trimestre del año próximo. Entonces, esa es otra medida que puede impactar también, porque no es solo la suba del salario mínimo, sino cómo eso impacta en asignaciones familiares o el piso para, por ejemplo, acceder a tarifa social, otra de las medidas que tendrían consecuencias que impactarían también en mayor gasto público en los meses que vienen. Sí, recordemos que el IFE no es para beneficiarios de planes sociales, por eso está bien lo que plantea Flor del tema de la informalidad, porque ahí sí hay un diagnóstico de que el votante que dejó de acompañar al Frente de Todos, al kirchnerismo, es un votante de clase media-baja, que sufrió mucho el parate económico durante la pandemia, que quizás se quedó sin trabajo y que no logra recuperarlo, y que ese es el que tiene el universo que no recibe ningún tipo de asistencia del Estado, directa por lo menos, y no se le reactivó la economía para él. Entonces, por eso vuelven a pensar en un IFE ahí. Digo, vaya paradoja, ¿no? Porque la inflación alta
al que más perjudica es al empleado informal. Y es al que el Estado después le tira por ahí estos puchitos, el IFE por un lado, tal vez algún otro tipo de asistencia, pero después la inflación sigue subiendo, ¿no? O sigue a ritmos que son insostenibles. Y si se tiene que financiar esto con emisión, más aún. Perdón, José. Sí, también al asalariado se está pensando en alcanzarlo con lo que fue este crédito a tasa cero que se hizo para monotributistas, pero que tenía muchas restricciones, que finalmente llegó a pocos monotributistas porque algunos tenías mínimo vínculo que dabas afuera. No se está descartando tampoco que a los asalariados de sueldos muy bajos también puedan acceder a estos créditos de tasa cero. Bien. Así es, Flor, y te sumo un último dato que se va a conocer hoy a la tarde. La inflación, el gobierno está de alguna manera celebrando que rompe el piso del 3%, rondaría el 2,8%. El dato, de todas maneras, es que la consultora LSG, que mide semana a semana la evolución del precio de los alimentos, midió el mes pasado que los alimentos dieron 3,1%, es decir, que más allá de la baja de la inflación, muy asociada a tarifas congeladas, el dólar atrasado, termina teniendo este componente de que los alimentos suben por encima del promedio y complican especialmente a los sectores de menores ingresos, como vos bien decías. Claro, bien. Esteban, muchísimas gracias por este panorama. A ustedes. Bueno, abrimos una ventana porque nos tenemos que ir a la pausa.